Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Sabes? Un día en el año 2006 le decía al Señor, yo no entendía el camino que Dios tenía por delante para nosotros como familia. Llegué el 2004 a este país y el 2006 sin documentos, sin familia. Éramos una iglesia como de 12 personas, todos indocumentados, y me viene un diagnóstico muy fuerte. Una tuberculosis tipo 3 en un estado tan mal que por el temor de no ir a un hospital, tenía miedo ver a los policías, tenía miedo ir al hospital, sufría de fiebres todas las tardes, ¿sabes? No iba por miedo. Hasta que un día estábamos en una reunión, un miércoles, y adorando a Dios empecé a sentir una debilidad tan fuerte que ya no pude ni dar palmas y quedé sin fuerzas. Llegué a casa, no sé cómo una hermana me cogió y me llevó, pero como en la madrugada empecé a toser y todas las noches tosía y yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y empecé a toser y llegó un punto donde algo se reventó dentro, que empezó a salir sangre por mi boca como una manguera. ¿Se ha visto cuando se abre una manguera? Tú no la puedes parar si no cierras el grifo. Pues yo no podía hacer nada en ese momento. Y eso fue tan un impacto para mí que dije, Dios mío, me estoy muriendo. Y llamamos a una hermana, ella me llevó, mi esposo se tuvo que quedar con los 2 niños. Y caminando llegamos a urgencia y me dijo, no, ya no puedes tener miedo, tienes que ir al hospital. Y llegamos al hospital. En el momento de verme el diagnóstico con una que era exputar lo mismo, sangre, y no poder tener una contención, fue que me diagnostican y me dice aislada totalmente. Sacaron a esta hermana y me dejaron aislada. Cuando yo entré al otro día me trasladaron al hospital de San Juan. Cuando llegué allá, el médico me vio y me dijo, si los tratamientos asumen tu cuerpo, tendrás que estar por lo menos 6 meses en este lugar. ¿Tienes hijos? Y le digo, sí, yo tengo 2. Mis hijos estaban tan pequeños y esa era mi mayor preocupación. Y entonces los 3 primeros días fueron muy duros en ese hospital, porque pensaba en mi esposo y en mis hijos, ¿qué estarán haciendo? No puedo estar enferma, me necesitan en casa, tengo que ir a trabajar. Pero esa noche, en el tercer día, tuve un quebrantamiento totalmente con Dios. Me arrepentí de todo y le dije, Señor, perdóname, yo no sé lo que tú quieres conmigo, pero solo te pido que me des vida para ver crecer a mis hijos. Yo no puedo estar 6 meses aquí encerrada y con lo poco que podía hablar, porque estaba prohibido de que yo hablara porque me podía salir sangre. Y sabes, hice una oración donde creo que no dormí esa noche. Y al otro día, cuando vino la médica, yo me duché. ¿Sabes que después de esa noche de oración, mi actitud cambió? El temor, lo que yo sentía adentro, esos mis miedos, que tenía miedo a morirme. Al otro día me levanté, me duché, tuve fuerzas para ir a la ducha y me peiné y me senté en ese sillón esperando que venga el médico. Y cuando la médica entró me dijo, veo algo diferente en tu rostro, te voy a enviar a hacer unas pruebas y si tengo los resultados que quiero ver, te vas a tu casa. Y yo en el momento empecé a llorar porque yo quería estar en mi casa, yo no quería estar en ese lugar, tenía muchos miedos. Y sabes, los resultados salieron lo que ella quería ver y me despacharon a mi casa. Los 6 meses se convirtieron en 5 días. El Señor me sacó de ese lugar y restauró, sanó mi pulmón totalmente, y yo soy ahora una mujer sana por la gracia y la misericordia de Dios. Sabes, en esa prueba conocí al Dios
sanador. En esa prueba conocí a Dios como mi Padre. En esa prueba volví a recuperar mi padre y mi madre. Porque en ese lugar donde yo me sentía con miedos, con temores, con preguntas, estoy lejos, estoy sola, es donde Dios se manifestó a mi vida. Y es por eso que hoy te quiero decir, Dios es más que suficiente para tocar tu necesidad, ayudarte, salvarte. Y no importa en la condición que te encuentres hoy, si tú vas a Él te abraza, Él te sana, Él te ayuda, Él te levanta y te da una nueva vida en su nombre. Mi vida empezó de nuevo ese día, y esa ocasión permitió que yo pudiera estar un día compartiendo mi testimonio delante de 7 mujeres. Y yo decía, yo no sé predicar, pero entonces me dijo mi líder, cuéntales lo que Dios ha hecho contigo, porque esa es tu prédica. Cuéntales de dónde te sacó el Señor. Y sabes, he visto la mano de Dios sanando cuerpos, he visto la mano de Dios restaurando familias, he visto la mano de Dios que lo débil lo hace fuerte, lo que no es lo hace bueno para que glorifique su nombre. Dios es un Dios bueno de misericordias. Y sabes, hoy quiero compartir contigo esta palabra que está en Salmo 103. Y he titulado este mensaje, cree, alma mía. Di conmigo, cree, alma mía. Y sabes, porque muchas veces decimos, sí, la palabra lo dice, pero no creemos con el corazón. Y cuando uno se encuentra en una situación difícil, es donde debemos nosotros, es más, estar recordando las promesas de Dios, alimentándonos de su palabra. Porque las adversidades nos quieren debilitar, porque las pruebas, las cosas que uno ve en la tierra, en lo terrenal, pueden tener un efecto de que nosotros no creamos en lo que Dios es capaz de hacer. Y dice el Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué no lo leemos juntos? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira lo que Dios hace. Dios es un Dios completo. Dios, lo que Él comienza, Él lo quiere terminar con nosotros. Pero hay algo que aprendemos en este salmo. El salmista David se está hablando a él mismo. ¿Y sabe por qué? Quizás estaba pasando alguna situación difícil de las que él tuvo que pasar. Como tú y yo pasamos pruebas, pero esas pruebas traerán un mayor peso de gloria. Nuestra fe será afirmada y nuestros desafíos siguientes serán mayores. ¿Cuántos dicen amén? Y todo tiene un comienzo en Dios. Y sabes, Él estaba hablando a sí mismo. Él se estaba hablando a su alma. Bendice, alma mía, a Jehová. Y sabes, cuando estamos pasando procesos, muchas veces los procesos hacen que nuestra fe se debilite. Muchas veces los temores de lo que te estaba hablando por ciertos minutos o días o meses en algunos, hace que uno entre como en una pausa. Y sabes,
cuando estamos en proceso y aunque estemos siendo probados en nuestra fe, nosotros debemos seguir bendiciendo el nombre del Señor. Porque eso es lo que dice el Señor, que le cantemos, que le alabemos independientemente del estado en que te encuentres. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para amar, hay un tiempo para perdonar y aún para aborrecer esas cosas que nos separan de Dios. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Pero ¿cómo nosotros reaccionamos en esos tiempos de prueba? Donde quizás has empezado a sentir temor por algún hijo tuyo que no está en la casa. Donde quizás sientes temor porque hay un diagnóstico en tu vida, quizás de enfermedad. Quizás en tu área financiera, quizás hay alguna situación la cual te hace sentir temores en tu vida. Hoy te vengo a decir: bendice al Señor con todo tu ser. Bendícelo. No te apartes de Él, porque en Él está la respuesta. Y aunque estés pasando alguna temporada difícil, Dios lo sabe y Él no te dejará en el olvido. El Señor te responderá, Él te va a ayudar. Él quiere que tú lo conozcas tanto en los montes como en los valles. No solamente cuando estamos arriba tenemos la capacidad de decir gloria a Dios, sino también un hijo de Dios tiene que aprender a ser perseverante cuando se encuentra en los valles peleando la batalla de la fe. También podemos adorar. También tú puedes permanecer en la fe en Cristo Jesús. Sí que lo puedes hacer. A veces viene la respuesta: no puedes hacerlo. Eso es duro, eso es difícil. Pero para el que cree, dijo el Señor Jesús, todo le es posible. Todo le es posible. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y muchas veces en el valle olvidamos de los beneficios que el Señor Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Vida y vida en abundancia. Los beneficios que el Señor ha hecho por nosotros. Si has vivido un milagro hace muchos años, Dios sigue siendo el mismo. No olvides ninguno de sus beneficios, porque el Señor sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Él sigue obrando. Él sigue extendiendo su mano de misericordia. No olvidemos, iglesia, ninguno de sus beneficios. No nos acomodemos. No, que yo ya recibí el milagro, ahora hasta luego. No, porque eso es ser un hijo ingrato. Dice Jesús que vinieron 10 leprosos a Él, y Jesús tuvo compasión de ellos y les dio una orden: caminen, vayan, muéstrense al sacerdote. ¿Y sabes qué pasó? Que mientras ellos iban caminando, como contaba Lady, haciendo sus pasos de fe, el Señor fue haciendo el milagro en esos leprosos. Y cuando llegaron donde tenían que llegar ante el sacerdote, ellos ya estaban curados. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que solo uno volvió y buscó a Jesús, se postró delante de Jesús. Y Jesús, al ver esa acción, dice: ¿no eran 10? 9 no volvieron, pero uno sí volvió. Un hijo con un corazón agradecido. Alguien que recibió el milagro porque esa enfermedad era incurable en aquel tiempo. Y ese hombre no solo recibe el milagro en su cuerpo, sino que Jesús le otorga salvación.
salvación, porque no solo es el milagro, sino hay una preocupación mayor, que es que seamos salvos, que un día podamos llegar y encontrarnos con nuestro Dios, a quien adoramos, exaltamos, a quien seguimos. Esa es nuestra meta, Cristo Jesús. Si llegamos sanos, amén, gloria a Dios. Si llegamos medios cojos, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi meta, y pase lo que pase, tendré que seguir alabando al Señor, porque sus beneficios son extraordinarios con su iglesia, con tu vida. Son extraordinarios, maravillosas cosas son las que hace el Señor. Cuando recibes tu milagro, cuando ese milagro que Dios hizo en mi vida me enlazó a sus cuerdas, a su corazón, a su servicio, yo le dije: Señor, si tú restauras mi hogar, yo te voy a servir. Si es tu voluntad que mi hogar sea restaurado. Y Dios lo hizo. Y ese compromiso con Dios ha hecho que en tiempos de prueba, en tiempos de desafío, en tiempos de soledad, esa promesa, ese pacto con Dios ha sido lo que me ha levantado y me ha recordado el Espíritu Santo. Tú dijiste que lo ibas a seguir. El Señor hizo su parte y ahora tú tienes que hacer su parte aquí en la tierra. Predicar el evangelio de salvación. Porque hay muchos con gran necesidad, sedientos, pero a veces las pruebas nos hacen silenciar. Pero nosotros, la iglesia, no podemos estar silenciados. No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hacia adelante, llevando lo que el Señor nos entregó, su palabra y el testimonio que Dios ha hecho con tu vida y tu familia. Ese milagro me hace vivir endeudada con Dios. No hay alternativa para aquel que vio el poder de Dios en su vida. No hay alternativa de poder encontrar algo mejor que en su presencia. No, porque cuando muchos te desecharon, Jesús dice que nos rescató de ese hoyo. De ese hoyo, de ese hundimiento. Él nos extendió sus brazos de misericordia y nos sacó de ese lugar para que podamos ser parte de todo ese ejército que el Señor está restaurando en este país. Un ejército consagrado, un ejército que le cree al Señor, un ejército que dice: esta leve tribulación no me va a separar del amor del Padre, ni ángeles, ni potestades, ni hambre, ni ninguna cosa creada que pueda venir contra mi vida, porque mi vida es del Señor y en Él estoy y para Él vivo. Dios quiere todo de nosotros. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y eso es lo que el Señor ha hecho en el encuentro con los que hoy han terminado su clase de formación para dar ese paso de fe, de bautizarse, reconociendo a Jesús totalmente, públicamente, que Él es su Señor y su Salvador. ¿Sabes de lo que estamos hablando? Jesús se llevó todos nuestros pecados. Él se llevó en la cruz del Calvario todas nuestras faltas y nuestras iniquidades y nos dio la libertad para que nosotros caminemos en una vida en santidad. Dice el versículo 4: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Cuántos están coronados en esta casa de favores y de misericordia? Y yo estoy coronado de favores y de misericordias. Estoy coronado en el nombre de Jesús. Y tu corona, tu riqueza,
es la palabra que tú tienes dentro de ti. Porque por gracia la entendemos. Por gracia el Espíritu Santo nos revela el sentido a nuestra vida. ¿Sabes? Yo pensé que venía a trabajar a este país. El plan era, he trabajado y sigo trabajando, pero yo decía un año, Señor, ayúdame, un año, porque quiero hacer mi cocinita y mi baño higiénico, porque en el baño que teníamos era un pozo y 4 palos y una manta alrededor. Y cuando llovía, porque de donde yo soy llueve mucho, ay, no había manera de ir porque te tenías que mojar. Y ese Señor, un baño y una cocinita, Señor, dame, ayúdame para que yo pueda volver en un año a mi país. Pero cuando llegué aquí, el Señor me dijo: nada de baño, nada de cocinita, nada de comodidades. Te he traído para que seas santificada, purificada, perdonada, rescatada y puedas encontrar el diseño que yo tengo para tu vida, el propósito para toda tu familia. Ese era el plan de Dios. No solo yo, sino que en 6 meses Dios trajo a mi esposo. Y en 1 año y medio llegaron los 2 niños. No fue fácil, pero nuestra fe estaba siendo probada. No fue fácil estar tanto tiempo sin mis 2 niños pequeños. Pero sabes, Dios estaba forjando. Dios estaba diciéndome: tengo un plan con tu vida y es necesario que pases por el quebrantamiento para que entiendas el propósito por el cual estás en esta nación. Es más, a mí me estaban a punto de deportar en Madrid. Viví ese trauma tan duro. Y sabes, cuando llegué ahí, tomaron mi pasaporte. Yo venía con una amiga, a ella le sellaron, ella pasó y no la volví a ver más, giró. Y cuando yo llegué, me tomaron mi pasaporte y me dijeron: a la izquierda. Llegué a un cuarto gigante donde había gente de todo sitio. Yo solo había visto en mi vida bolivianos y ahí había gente de todos lados. Hablaban diferente para mis oídos. Y yo decía: Señor, yo una chica de campo, yo tenía miedo y la gente estaba llorando. Unos sacaban una estampita, otros tenían una cruz, otros tenían otro amuleto y yo tenía una Biblia. Y todos estaban así y te sentaron ahí y nadie decía nada, porque uno dijo: puede haber una cámara, no nos conocemos. Claro que no nos conocíamos. Y sabes, nos metí y llamaban uno por uno. Y cuando me llamaron a mí, habían 2 policías gigantes, como si fueran hijos de Enoc, de por ahí, de esos de la tribu de los gigantes. Yo chiquita, ahora estoy poquito más rellenita, pero era muy flaquita. Y sabes, sí que en este país Dios nos ha bendecido mucho con buena comida, buena paella. Y sabes, agarré y dice 2 así gigantes y me hablaron: ¿usted de dónde viene? De tal. ¿A qué vienes? Y yo: vengo de turista, de vacaciones. Pues no se lo creyeron, porque yo estaba temblando y yo temblaba. Y sabes, llegó el punto donde me hicieron tantas preguntas y me presionaban, el de la izquierda, el de la derecha, el de la izquierda, y yo ahí sentada temblando. Y me dijo: di la verdad, ¿quién te espera? Nadie. Y era verdad, nadie me estaba esperando. ¿Tienes familia? No. Dinos. No tengo familia. Ni yo sabía qué hacía ahí. Ni yo sabía para dónde iba. Solo sí sabía que en la agencia habían elegido que yo llegara a Alicante, porque yo ni conocía ni de mapa, ni de Google, de nada. Y sabes, entonces agarré y dice: dinos la verdad. Y le dije: ya no pude con la presión. Sí, yo vengo a trabajar. ¿Alguien te espera? No. Y me dijo uno de ellos: ¿por qué has dicho la verdad? Te vamos a dejar pasar, porque sabemos que tú vienes a trabajar. Me sellaron el pasaporte y había una puerta que se abría como en las películas y un pasillo largo. Y empezaron a decir, me dijo:
uno de los policías gigantes: camina y no te gires, porque si te giras te devuelvo para acá. Y yo salí de ahí, yo no sé cómo, y yo avanzaba y no sabía para dónde estaba yendo. Solo vi un camino largo y empecé a caminar. No sé cómo llegué, no perdí el avión, pero en ese momento no era yo, del miedo que tenía. Y con los años el Señor me recordó que yo no podía volver a mirar atrás mi pasado, ni recoger nada de lo que Él ya lo había destruido. Me dijo: no te gires, porque si no te puedes quedar como la mujer de Lot, como una estatua de sal. Eso me quiso decir Dios: no gires para atrás, porque yo te sellé para que vayas y hagas mi voluntad en este país. Nadie puede cerrar las puertas que Dios abrió para tu vida y tu familia. Nadie, porque lo que Dios dijo, Él lo quiere cumplir. Y Dios nos ha regalado familia, gente especial, querida, que es la iglesia, y nos ha coronado de favores y misericordias. No se trata de lo que tienes, se trata de tu relación con Dios. Se trata de seguirle a Él. Se trata de buscar la fidelidad con Él. Se trata de que te entregues para que tu familia lo conozca. Se trata de que cada día mueras para que Cristo viva en tu vida y que a través de tu vida otros lo puedan conocer a Él. Tu vida es el testimonio para otros. Las maravillas que el Señor ha hecho. Cuéntale a la gente de qué hoyo Dios te sacó. ¿De dónde te rescató? ¿Del alcohol? ¿De la pobreza? ¿Del maltrato? ¿De qué lugar Dios te rescató? Abrió las puertas en un país que el Señor quiere salvarlo, en un continente donde Dios dice: y hay pastores, profetas, apóstoles, misioneros, gente que Dios está guardando, cuidando para ese gran avivamiento que viene a este continente. Y sé que de esta casa saldrán flechas que contarán lo que Dios ha hecho en sus vidas. El Señor dice que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él te sostiene. Y si un día no hay, no te aflijas, ayuna. Si un día falta algo, no pasa nada, porque quizá también Dios pruebe esa área en tu vida. Quizá un día te digan, como decía mi hijo: mamá, ¿otra vez la sopa de carcasa? Sí, cariño, pero por lo menos tiene carcasa. Y durante meses el Señor nos decía: carcasa otra vez, carcasa, maná hay. Pero es necesario que el corazón nuestro lo conozca en todas las etapas, sus facetas como Padre, porque Él es un Padre por excelencia y en Él está la plenitud de la bendición para nuestra vida. En Él está todo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sus palabras están en este libro que es la Biblia. De día y de noche debemos meditar en su palabra y nos sentiremos rejuvenecidos como las águilas, rejuvenecidos en nuestra fe. Nos sentiremos vigorosos porque nuestros huesos sentirán el poder a través de la palabra de Dios. La enfermedad huirá porque estás alimentándote de la palabra de vida.
dificultad mental, emocional, la palabra de Dios es la medicina para que tú y yo podamos permanecer sanos en el nombre de Jesús en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso le dijo el Señor a Josué, que este libro no se aparte de tu boca, no se aparte de ti. Medita en él de día y de noche. A través de su palabra nosotros podemos caminar con los ojos naturales cerrados y caminar en la fe, porque Dios te dirá cada día cuál es el siguiente paso para tu vida. Y si requieres de Él, también Él suplirá todo. Todo está en Jesús. Él nos rejuvenece. Diga conmigo, el Señor es mi fortaleza. El Señor. Y sabes, dice que nos compara, que nos rejuvenece como el águila. Y el águila es un ave muy poderosa y la única ave que vuela y mira hacia el sol. Y es un ave que vive muchos años, pero es un ave que tiene su renovación de su plumaje. Querida iglesia, el sol divino para nosotros es Cristo Jesús, y nosotros debemos caminar hacia Él, hacia Él, hacia Él. No caminamos hacia un gobierno, no caminamos hacia donde va toda la gente, caminamos hacia Cristo, porque su palabra es incorruptible y su palabra se cumplirá. Jesús tiene que ser el modelo de tu vida. Jesús es el blanco al que tienes que seguir. Las águilas saben hacia dónde tienen que volar para renovarse. Y la iglesia tiene que vivir mirando al sol de justicia, que es Dios, para recibir la fortaleza de parte del cielo. Cuando nos debilitamos es porque hemos dejado de mirar a quien tenemos que mirar. Pero cuando estamos mirándole al Señor y de continuo buscando su rostro, nosotros estamos vigorosos, renovados. Y sabes, el águila también tiene una vista aguda y puede ver desde grandes alturas. Cuando usted está con sus ojos puestos en Jesús, usted puede ver más allá de lo natural. Usted puede oír la lluvia, como decía el pastor. Usted puede oír el milagro. Usted puede hablar el milagro. Usted puede profetizar, porque el Espíritu Santo pondrá la palabra de vida en su boca. Pero porque usted está puesto sus ojos en el sol de justicia. El águila ve desde lejos. Y lo que para otra ave puede ser tan grande, como ella está en las alturas, ella lo ve como mínimo, minimizado, porque sabe que es un ave de las alturas. Y usted y yo somos una iglesia, tu familia, de altura. Y para estar en la altura tenemos que estar en comunión con Dios, para que Él nos sostenga por encima de las adversidades, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Alabe al Señor, aleluya. Dice en el versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordias. Grande es su misericordia, grande es su disposición de Dios, grande es su amor por tu vida, que solo Él te espera para ayudarte. Versículo 13 dice: como nos compadecemos de los hijos, así se compadece el Señor de nosotros. ¿Usted se compadece de sus hijos? Claro que sí. Aunque hayan hecho algo incorrecto, claro que sí. ¿Por qué? Y uno dice: pero si se portó mal. Es que Dios no es un Dios castigador y acusador. Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios que quiere restaurar su creación.
creación. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Por eso dice la Biblia, cada mañana son nuevas sus misericordias. El acusador, el castigador es el diablo. El que viene a acusar continuamente, el que quiere vernos destruidos con acusación. Pero el Señor es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Quiero leer Habacuc capítulo 3 versículo 17 y con eso vamos terminando. Dice en Habacuc 1 que estaba el pueblo pasando una gran situación difícil. Y en el versículo 1, en el capítulo 1 vemos la queja de la injusticia, de la violencia, de las sequías. Una tierra, un lugar donde no había vida. Pero en Habacuc capítulo 2 nosotros podemos ver la respuesta a la oración de este profeta. Y dice en el capítulo 2, el versículo 2 y el 3: y Jehová, dice el profeta, me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En el capítulo 1 están viendo la violencia, la injusticia, la sequía. Pero en el capítulo 2, después de oír la queja, el Señor, Dios responde y le dice: escribe la visión, porque aunque tardare, llegará. Y sabes, la visión para tu vida es la palabra. La palabra que día a día el Señor te da. La tienes que escribir, la tienes que recordar, la tienes que tener en la boca, en tu corazón, y proclamarla cada día en el nombre poderoso de Jesús. Y en el capítulo 3, Habacuc 3:17, ellos, después de ver todo ese panorama, se fortalecen en la palabra. Y dice el profeta: aunque la higuera no florezca, ni haya ni vides haya, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Esa fue la oración, la respuesta de este pueblo, la respuesta hacia donde Dios los estaba llevando, que les estaba enseñando. Quizás ahora estás viendo la sequía, la injusticia. Quizás el que está al lado tuyo te hace sentir menos. Se levanta y te dice: yo no tengo ese Dios, pero mira cómo estoy. No te preocupes, porque ellos se encontraban en esa situación. Pero hasta que el Señor, después de su palabra, los reconforta, los fortalece, y ellos empiezan a ver la vida de una manera diferente. Ellos empiezan a volver a creer, a soñar. La esperanza se despierta en sus corazones, y Él hace esta oración: aunque la higuera no florezca, aunque no florezca, aunque quizás ahora no ves el fruto, aunque quizás ahora tú no has visto todavía la respuesta de tu oración, pero quiero decirte, tus oraciones están en copa de oro en el cielo, y el Señor la responderá en el momento oportuno. Dios hará memoria de tu búsqueda, Dios hará memoria de tu pasión por Él. Dios no te dejará en vergüenza. Aunque no haya vacas en el corral, aunque quizás ahora no tienes de dónde exprimir la leche, aunque quizás ahora estés pasando por un proceso fuerte en tu vida, hoy la palabra te dice: gózate con todo en el Señor, gocémonos en su presencia, porque el Señor es tu fortaleza. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo, porque en el tiempo oportuno el Señor hará que tus coronas se vean en tu cabeza, porque has creído en Él,
porque has perseverado en Él, porque has sido fiel a su palabra, porque aunque otros se burlaban de tu fe, tú dijiste: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza. Y el Señor hará hasta donde nosotros le creemos. Un día llegó un pastor y empezó a decir: en este lugar les queda poco tiempo, tienen que hacer 2 reuniones. Y nosotros dijimos: 2, si con una vamos a la mitad. Y dijo: no, son 2. Y empezamos por la fe a hacer la segunda reunión con 20 personas, un más desgaste, pero Dios fue fiel que había voluntarios para la segunda reunión. Y luego el Señor fue añadiendo, el Señor fue trayendo al papá, a la mamá, a los hijos, y la casa se llenó de la gloria de Dios, porque ha habido salvación en muchas familias, y el Señor ha sido fiel, que en poco tiempo su palabra se cumplió y nos has dado este lugar más amplio. Pero sabes, querida iglesia, eso aún es pequeño, porque lo que Dios está haciendo en esta nación es cosa tremenda. Y el fruto que el Señor nos quiere confiar, que es tu familia completa a los pies de Cristo, llegará en el día oportuno a su casa y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta mañana y adoremos a Jesús, porque aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en el campo, ni vacas en el corral, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Dios de mi salvación, aquel que puede transformar el luto en alabanza, la amargura en risa, la tristeza en gozo. Querida iglesia, gózate en tu Señor, porque Él está vivo